Hola, soy Daniel Vela y hago parte del equipo técnico de Cloud Seguro, y en el día de hoy voy a hablar de la posibilidad de trabajar con una máquina muy potente de AWS en Linux, inclusive Kali Linux, desplegarla y contar con una máquina de mayor potencia en caso de que, por ejemplo, no se tenga una en la casa. Digamos que no todo el mundo tiene acceso a un tipo de computador muy potente o no tiene el tiempo para ponerse a construir uno. Entonces, el día de hoy voy a hablar de por qué es una mala idea considerar montar una estación de trabajo permanente en AWS. Entonces lo primero que voy a hacer es montar un precio de referencia, ¿no? De cómo sería un computador, no de la última tecnología. Sabemos que en estos días se lanzaron la nueva generación de procesadores de AMD, por ejemplo, la serie 5000. Son procesadores increíblemente poderosos, pero pues vamos a trabajar en un rango medio, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una AMD Ryzen 7 3700X de 3.6 GHz, es un procesador de 8 núcleos que ahorita está costando $300. Tenemos refrigeración líquida, por ejemplo, de Corsair. Tenemos una motherboard Tomahawk MSI B450, es la que tiene mejores calificaciones acá y está adaptada perfectamente para el tipo de procesador que escogimos. 32 GB de RAM de Corsair Vengeance de la más alta velocidad, 3200, ¿cierto? DDR4, la última generación de memoria RAM. Tenemos 2 TB de almacenamiento en SSD. Tenemos una tarjeta gráfica Nvidia 2060 en caso de que, por ejemplo, necesitemos altas velocidades de procesamiento para cosas como craqueo de contraseñas, que esto es algo muy común. Tenemos, por ejemplo, bueno, ya aquí estamos hablando entonces ya de la caja de la torre de la fuente de poder, un monitor. Bueno, no estamos hablando aquí todavía de periféricos, eso se añade un costo entre, no sé, $100, $200, pero digamos que si podemos armar un presupuesto entre 1.550 y $1.650 para un computador. Bueno, dije gama media, pero en realidad puede ser gama media alta, ¿no? Es muy poderoso para los estándares actuales. Digamos que si eres una persona que le gusta jugar videojuegos, esto te va a correr los juegos que tú quieras, cosas por el estilo, bueno, ¿no? Pero pues digamos que también en términos de ser una estación de trabajo, también es una estación de trabajo bastante potente. Y vamos a buscar el referente, digamos que el símil en instancias de Amazon con tarjetas gráficas, ¿no? Que puedan tener esta misma capacidad de procesamiento para las tareas que ya mencioné, password cracking, ataques de fuerza bruta, cosas por el estilo. Y aquí tenemos las instancias dedicadas para informática acelerada, en las que tienen GPUs, ¿cierto? Entonces tenemos las P3, que son la última generación de instancias GPU de uso general. Entonces manejan también GPUs de Nvidia, procesadores de Intel, de varios núcleos, que también son de alta frecuencia. Tenemos NVLink, que es más o menos lo que se compara con el SLI, que sirve para trabajar con múltiples GPUs al mismo tiempo. Ancho de banda adicional, y bueno. Entonces digamos que la máquina que más se le asemeja pues es la más económica, la P3.X2 Large, una GPU, 8 núcleos, menos memoria, muchísima menos memoria. Aquí estamos hablando de 60 GB, en otro lado estamos hablando de 2 teras. Más memoria de GPU, porque digamos que si vemos acá, nuestra GeForce RTX 2060 tiene 6 GB de memoria gráfica, pero digamos que hablar de 16 GB de memoria gráfica es eh, irse más allá de lo que es necesario, ¿no? Ancho de banda 1.5 gigabits y hasta 10 gigabits por segundo, ¿cierto? Entonces, y si buscamos una segunda alternativa, a lo mejor un poco más económica, tenemos las P2, que están destinadas también a informática GPU de uso general. Las características son similares, pero digamos que vámonos otra vez con la más económica, porque digamos que los saltos en cuanto a capacidad son muy grandes pasando de una instancia a la otra. Ya que pasamos de una GPU a 8. Esto ya es para cargas de trabajo increíblemente pesadas y, por ejemplo, entrenamiento de machine learning o cosas por el estilo, inteligencias artificiales. Pero bueno, miramos una GPU, 4 núcleos, un poco menos que la nuestra, porque aquí tenemos 8 núcleos.
Nuevamente 61 GB de memoria, muy reducido en comparación. 12 GB de memoria gráfica, también diferente, y un rendimiento de red alto. Digamos que aquí no son tan específicos, puede ser entre 1 y 10 gigabits, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una estimación de costos y ver qué tan rentable nos sale tenerlo como estación de trabajo, ¿no? Entonces pasemos aquí a lo que es entonces la calculadora mensual simple de AWS. Tenemos aquí las dos instancias que hemos visto ahorita. Y tenemos entonces que, por estimar algo, digamos que tenemos una estación de trabajo que se usa 12 horas al día. Digamos, más o menos la que yo la uso no solo para trabajar, sino para uso personal. La P3 2X Large tiene un costo mensual de $1000. Digamos que aquí estamos hablando de costos muy elevados. Obviamente no vale para nada la pena. Y aún así, miren la reducción que pasa que se tiene con el P2X Large. La reducción es de bastante, ahora estamos hablando de $330 al mes, siguiendo este régimen estricto de 12 horas al día de uso. Sin embargo, no sigue siendo rentable. Pensémoslo de la siguiente manera. Este costo, pues obviamente estamos hablando de que en 2 meses podemos pagarnos un computador igual o más poderoso del que hemos armado acá, con todo, o sea, inclusive puede ser mejores piezas. Y aquí estamos hablando de que en 5, 6 meses llegamos a ese mismo presupuesto. Entonces, claramente no nos sale nada rentable tener una de estas instancias como instancia de estación de trabajo permanente, ni pensar en usarla como una instancia de Kali Linux remota, ni instalar, por ejemplo, nada por el estilo. Sin embargo, yo hice, por ejemplo, el siguiente caso hipotético. Digamos que, y este es el caso general, las personas que trabajamos con Kali Linux, usualmente lo hacemos en una máquina virtual. Y nuestro sistema operativo del host, o sea, la máquina que contiene esa máquina virtual, es un Windows. Y sabemos que para las cargas de trabajo más pesadas, como nuevamente me refiero al ejemplo de cracking de contraseñas, una instancia en una máquina virtual no va a tener los recursos suficientes para hacer esa tarea de manera eficiente, ¿cierto? Entonces, aquí ya podemos estar considerando la idea de usar estas mismas instancias para cosas muy puntuales. Entonces, ¿qué hacemos? La encendemos 1 hora a la semana que de pronto tengamos que hacer esta tarea de password cracking, hacemos lo que se tenga que hacer y la apagamos. Hasta que estamos pasando de 12 horas al día a 1 hora a la semana. Y miren cómo se reducen los costos. Digamos que ahora sí, tener esa instancia, usarla 1 hora a la semana por todo el mes nos cuesta $15. Y la P2X Large, que a mi parecer es más que suficiente para este tipo de tareas, paga un costo de menos de $5 al mes. Entonces aquí entra en consideración hacer una inversión como esta, en la que tenemos una máquina, puede que el tipo de instancia sea on demand, pero pues hay otras en las que la instancia se apaga y solo se enciende para cuando se vaya a utilizar. Eh, la tengamos para ese tipo de tareas pesadas, ¿cierto? Que pueden llegar a ser comunes en el mundo del pentesting. Entonces, no es recomendable usar una instancia de S2 como estación de trabajo. Obviamente para eso Amazon tiene otros servicios como Amazon Workspaces que son más orientados a trabajo así remoto, son mucho más utilizados en relación a la pandemia que estamos viviendo actualmente, y aquí en Cloud Seguro estamos trabajando en proveer ese servicio a las empresas que lo necesiten, pero el caso de una instancia de S2 es mucho más particular porque ese tipo de capacidades están reservadas para empresas muy grandes que necesitan hacer esos cálculos por X o Y razón, pero en el caso de un uso diario, digamos que no es tan necesario, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es como mi consideración, digamos que si necesitas una estación de trabajo potente, es mucho más recomendable tener los ahorros y armarte una de estas estaciones que son gama media o ya irte a lo último. Estamos viendo lanzamientos increíbles de partes de computadores por parte de AMD, Nvidia, Ryzen, Intel. Bueno, digamos que esta es una de las mejores épocas que yo personalmente he visto en cuanto a computación se habla. Entonces, nada, les recomiendo pensar en este tipo de instancias cuando lo necesite. Pero digamos que en este caso, esto sería todo por hoy. Cualquier duda que tengan nos pueden contactar a Cloud Seguro, ya sea con AWS, hablando de Workspaces o de gestión de infraestructura en AWS, nos pueden contactar. Y eso sería todo. Muchas gracias.